Buenos días, bienvenidos a la clase de preprensa digital. Mi nombre es Carla Sáenz Gutiérrez y pues vamos a hablar el día de hoy de algunos conceptos básicos de lo que es la preprensa, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna idea de lo que es la preprensa, alguien que me pueda decir algún término. ¿Qué se les viene a la mente cuando entienden o ven preprensa? A ver, Francisco. Son los arreglos que se le tiene que hacer a un archivo antes de enviarlo. Exacto, sí. Son los, básicamente, cuestiones previas a un archivo antes de que ya lo vaya yo a imprimir, ¿verdad? ¿Qué más? La separación de color, que básicamente son las cuestiones semillical, los 4 colores de la cuatricomía. ¿Ok? Muy bien. Ok, bueno, estos son los pasos básicamente que vamos a encontrar en lo que es la preprensa, ¿no? Cuando estamos en la etapa de la preprensa y luego viene un segundo paso que es la prensa y luego está la posprensa. En la preprensa, como lo comentaban ahorita, pues es la parte previa, ¿sí? Ahí vamos a encontrar toda la parte previa que nosotros como diseñadores diseñamos, investigamos y preparamos una imagen para poderla posteriormente llevarla a algún sistema de impresión. Entonces, como concepto de preprensa tenemos que es la producción gráfica de la imagen desde los primeros pasos del diseño, cuando estamos nosotros en esa etapa, y después viene la planificación técnica, que es la impresión, ubicar qué sistema de reproducción voy a elegir. Luego viene el siguiente paso, que es la prensa. Aquí en la prensa ya estoy reproduciendo esa imagen que hice en la primera etapa a través de un sistema de impresión que yo ya elegí. Donde voy a reproducir esa imagen o ese boceto, y luego otro paso final es la posprensa, que es el acabado, que finalmente es la serie de pasos cuando ya le doy un acabado final, que le doy un seguimiento, un recorte, pues vaya el trabajo finalizado. Ok. Y pues básicamente aquí en la preprensa esta es una palabra clave que vamos a encontrar en la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues impresión es una reproducción de un sistema de impresión. Entonces impresiones va de la mano en la clase en el tema de preprensa, y luego viene este término que es el proceso industrial, ¿sí? Cuando hablamos de proceso industrial vamos a encontrar que es impresión. Y me refiero a lo que es libros, ¿no? Cuando hablamos de gran escala, hablamos de libros, de revistas, cuando hablamos de un texto, de una ilustración, cuando hablamos de imágenes, cuando editamos fotografías. Entonces, todos estos términos pues me llevan a lo que es a una impresión, ¿verdad? Preparar estos trabajos para posteriormente entonces darles una impresión de la que yo deseo. Básicamente impresión pues es la tinta sobre un papel, y finalmente una técnica, ¿no? Eso es lo que encuentro cuando hablo de lo que es impresión. Bueno, entonces la palabra producción es en la etapa de la preprensa, donde nosotros somos los protagonistas como diseñadores gráficos. Ahí nosotros creamos todo lo que es el proceso creativo, la imagen. Entonces, en esta parte de la producción es donde ustedes como profesionales del diseño van a crear su imagen, ¿verdad? La producen por primera vez a través de una idea, ustedes investigan qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y finalmente pues hacen un boceto para saber esas ideas que ya traemos en su proceso, y finalmente pues llegamos a la etapa de la digitalización. Entonces, la producción es la etapa de la preprensa donde nosotros creamos esa imagen. Y luego viene la etapa de la reproducción, ¿sí? Ahí es donde, ok, en la primera etapa producí mi imagen, y después la reproducción, donde es una etapa de la prensa, donde ahí en comunicación ustedes como diseñadores con el impresor, ahí es donde ustedes llevan a cabo ya lo que es la impresión de mi trabajo, ¿no? Donde el impresor reproduce la imagen creada. Nosotros, si conocemos los sistemas de impresión o sabemos imprimir, también nosotros hacemos ese papel, ¿no?, de impresores, pero generalmente pues es un impresor, ¿no?, un técnico en impresión, donde él es el que hace ese papel, o nosotros como diseñadores también. Y pues ahí es donde elegimos, donde ya estamos imprimiendo, cuando elegimos un sistema de impresión específico. Básicamente, si lo reducimos en este esquema de lo que les acabo de comentar, pues en estos pasos, ¿sí? Recapitulando, es preprensa, nosotros creamos la imagen,
En prensa es la impresión, donde van a reproducir esta imagen, y luego la postprensa es ya después de la impresión, el acabado. ¿Ok? Adelante, otro. Otro término que también nosotros llevamos ahí en la parte de los requerimientos de los procesos es este término PLIT. No sé si ustedes lo conocen, ¿sí? Me imagino que lo han utilizado en algunos aspectos para poder preparar sus trabajos y darle este bleed. En bleed también se le conoce como rebasado o sangrado. Es un requerimiento que algunos impresores les van a solicitar a ustedes para evitar cuestiones blancas, ¿no? Para que nuestro acabado final quede bien y coloquialmente no encontremos esos filos blancos, ¿no? Molestos. Entonces es un acabado o más que el impresor necesita y que ustedes en la etapa de la preprensa lo aplican para evitar estos filos blancos. Ok. Siguiendo con el tema de la preprensa, ¿sí? ¿Qué entendemos por preprensa? Bueno, pues es un término de la industria de la impresión, donde nos vamos a describir un proceso por el cual va a pasar un documento antes de ser impreso. ¿Ok? Un concepto así a grandes rasgos, bueno, es las artes gráficas, se designa como un conjunto de oficios, técnicas, trabajos, profesiones, que es toda la parte editorial, ¿no? Las artes gráficas es un concepto que nosotros lo vamos a atribuir a Johannes Gutenberg, que es el inventor de la imprenta y los tipos móviles. Ya a él se le conoce por la impresión de la Biblia, ¿no? Entonces esa es la base que nosotros vamos a tener en cuestión de la preprensa también. El objetivo que nosotros como diseñadores en esta materia de la preprensa es que conozcan ustedes los diferentes sistemas de impresión y que puedan ustedes manipular tres parámetros esenciales, que ustedes ya los han manejado, que son el color, el registro y la reproducción. El color, bueno, pues el color sabemos que lo manejamos constantemente en nuestros trabajos. El mundo de los colores es donde hay luz, es cuando nosotros percibimos una forma, ¿no? ¿Otro? ¿Sí? Y cuando hablamos de registro, ahí como la imagen nos muestra, es cuando un elemento no está en una adecuada posición. Se dice que es un buen registro o un mal registro, ¿no? Los trabajos pues deben de tener estas marcas, generalmente las vamos a encontrar con estas marcas de cruz para poder registrar nuestros trabajos, ¿no? Esto nos permite que registremos un buen trabajo y que cuando utilizamos más de un color, estas marcas nos permiten registrar los colores. Y finalmente la resolución, ¿sí? Sabemos que a mayor píxel pues vamos a encontrar una mejor resolución, y cuando vemos que en una imagen no tiene resolución, pues realmente pues no hay un trabajo nítido, ¿no? Entonces, para terminar, pues el color se va a reproducir en plasta y en punto, y la preprensa nos permite hacer esta combinación. Cuando hablamos de plasta, hablamos de colores línea, cuando hablamos de cuestiones sólidas. Cuando se reproduce un color que lo igualamos, es en la etapa de la preprensa a través de una guía Pantone, ¿sí? Nosotros nos guiamos con esas guías, al igual el impresor. Y también el color lo podemos reproducir a través de puntos, a través de tramas. El punto es cuando se refiere a que el color a través de punto, que yuxtapuestos producen un segundo o tercer color, y estos colores no siempre van a estar en el semi-IK, pero básicamente nosotros podemos reproducir un trabajo en esta parte de la preprensa cuando hablamos de colores en línea y cuando hablamos de plastas, ¿sí? de tramos. ¿Sí? Bueno, y aquí pues podemos ver finalmente un trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de plasta, de diseño vectorial, estamos hablando, generalmente lo vemos en los logotipos, ¿no? O también en trabajos de diseño, cuando vemos opacidades o degradados, es cuando hablamos de un tramado, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que yo les puedo dar como inicio para la clase de preprensa, para que ustedes inicien con estas cuestiones básicas para preparar sus trabajos y llevarlos a un sistema de impresión. Otro de los términos que podemos encontrar en la preprensa nosotros para reproducir un punto, sobre todo, ¿no? Para hacer trabajos de tramado, es cuando utilizamos el lenguaje PostScript, ¿sí? ¿Lo han utilizado ustedes en sus trabajos? ¿No? ¿Nunca han utilizado ese sistema PostScript?
para hacer un trabajo tramado, generalmente pues nosotros inicialmente para conocer esta cuestión de trama hacemos trabajo de ilustraciones, ¿no? Cuando hicimos puntillismo, sí, pero cuando hablamos ya de un sistema de impresión que tiene que ser un proceso rápido, nosotros pues podemos utilizar este sistema PostScript. Lo encontramos siempre y cuando tengamos una impresora a la mano y que la impresora, un técnico, pueda adaptarte este lenguaje en la impresora, ¿verdad? No lo podemos adaptar así nada más. Hay que bajar este lenguaje para que nos permita manipular esos puntos en la impresión. Entonces, este lenguaje pues lo encontramos como PostScript. Significa Page Description Language, utilizado en muchas impresoras de manera usual como formato de transporte en archivos gráficos. Y sobre todo en las cuestiones de impresiones, cuando queremos reproducir una imagen de fotografía, ¿cómo le hacemos para que esa fotografía, si la queremos a un solo color, me permita que la tinta no se sature en la impresión? Entonces, para eso tengo que utilizar este lenguaje, abrir los puntos para que una fotografía se vea nítida, ¿sí? Entonces, el lenguaje PostScript es un lenguaje de descripción de página, es un lenguaje de programación que nosotros también podemos como diseñadores intentar instalarlo en sus impresoras. Y pues básicamente nosotros le decimos a la impresora cómo y qué debe de imprimir, ¿sí? Nosotros manipulamos, una vez teniendo este lenguaje, le decimos a la impresora cómo queremos nuestro trabajo. El documento PostScript es un pequeño programa que le dice a una máquina estas cuestiones y le dice paso a paso, ¿no? De cómo va a imprimir. Y este documento generalmente pues es un dispositivo interno de las impresoras. Ok, básicamente nosotros como diseñadores estamos en la etapa de la preprensa, luego viene la parte del PostScript, que ya es el documento, y finalmente el PostScript lo vamos a poder ver a la hora que nosotros imprimamos, ¿sí? Para eso, para poder nosotros ver el punto, necesitamos un cuentahilos. El cuentahilos nos permite ver, es como una lupa, nos permite ver la cantidad de puntos hasta donde yo quiero abrir o cerrar un punto. Como dispositivos de entrada y de salida, ¿nosotros qué conocemos cuando hablamos de dispositivos de entrada, dispositivos de salida? A ver. Por ejemplo, el USB, ¿qué sería? ¿Un dispositivo de entrada o de salida? De los dos, ¿verdad? El primer paso sería de entrada y finalmente también me sirve como un dispositivo de salida. Ok, entonces como dispositivos de entrada, pues es mi teclado cuando estoy trabajando, es un lápiz óptico, es un escáner, es el módem, manejador de discos, el mouse, ¿no? El ratón. Y finalmente un dispositivo de salida, pues ya sería básicamente las impresoras, ¿no? O cuando ya le doy salida a ese archivo. Entonces, recordando al inicio que les comentaba sobre los 3 parámetros básicos, ¿verdad? Pues en las artes gráficas nosotros siempre vamos a tener estas características, estas cuestiones. Siempre diseñamos, producimos y reproducimos. De repente se puede confundir estos dos términos, pero el primero es producir cuando yo como diseñador hago un trabajo y finalmente lo voy a reproducir como, pues, que no nada más se quede en un formato digital, sino que le pueda yo dar salida a un sistema de impresión. Si quiero imprimirlo en camisetas, pues utilizo el sistema de impresión de serigrafía. Si quiero imprimirlo en un trabajo en bolsitas, pues utilizo el sistema de impresión de flexografía. Sí, entonces, y cada uno debe identificar qué sistema de impresión, dependiendo de lo que está realizando, para entonces darle salida a ese trabajo. Ok, y hablábamos de los puntos, ¿no? Por ejemplo, pues si ustedes ven una imagen así, ¿sí? De repente decimos pues que esta imagen no tiene resolución. ¿Por qué? Porque también entre más abramos el punto, vamos perdiendo detalles. Obviamente que una imagen un poco más cerrada en cuestión de puntos, pues entonces ahí obtenemos mayor calidad, ¿no? Que eso nosotros pues constantemente lo estamos trabajando con la cuestión de la resolución. Entonces la resolución pues la vamos a medir en píxeles por pulgada, ¿sí? Aquí si se fijan están 3 pulgadas,
¿sí? Y los píxeles. Y entre más píxeles voy agregando a mi imagen, pues obviamente voy a obtener una mejor resolución. Okay. Y cuando hablamos de puntos, ¿sí? Pues también hablamos de esta resolución. Si ustedes ven esa imagen, ¿qué imagen se ve ahí en donde están ubicados? ¿Qué imagen ven mejor? La izquierda, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué? Porque pues tiene más píxeles, está más cerrado el punto. Ok, entonces todas las imágenes, ¿sí? De lo que les he estado hablando hasta ahorita, pues todas las imágenes nosotros podemos reproducirlas pues en diseño vectorial y entramados, ¿no? O podemos también hacer esa combinación. Por ejemplo, pues todas las imágenes las vamos a poder reproducir en diseño vectorial cuando hablamos de línea plasta, diseños, efectos de color cuando hablamos de puntos o trama, y cuando hablamos de un diseño de mixto es cuando podemos combinar los dos. Una imagen impresa a un solo color que puede llevar plasta y puntos, ¿sí? Una imagen que tiene mucho color, yo no la puedo reproducir, en puntos, ¿sí? O yo no puedo separar más bien ese color, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les muestro, cuando hablo de diseño vectorial, pues estamos hablando de esta imagen. Cuando hablamos de una fotografía, estamos hablando de ahí ya de degradados, o cuando hablamos de una combinación de los dos, pues es esta parte que generalmente nosotros diseñamos, ¿no? Casi siempre hacemos esta combinación nosotros para poder comunicar cuestiones gráficas, ¿no? Un cartel, una infografía, que nos apoyamos de imágenes que tienen bastante color, o imágenes también que hacen la función de vectores, ¿no? Pero para reproducir para poder yo reproducir una imagen a color, pues necesito hacer una separación, ¿no? Ahí es cuando hablo de separación o de selección de color, ¿sí? Cuando hablamos de separación, nada más puedo utilizar lo que es puro vector, ¿no? Y cuando hablamos de selección es cuando utilizamos el CMYK, que ahí es donde podemos hacer una cuatricomía y hacer una combinación de los 4 colores, cian, magenta, amarillo y blanco. Entonces el elemento conceptual, pues el punto representa siempre un elemento conceptual. Cuando hablamos de trama, ¿sí? En el sentido tradicional, pues son los puntos, ¿no? Las imágenes de trama también se le llama semitonos, ¿sí? Cuando ustedes quieren, por ejemplo, cuando las cuestiones son muy costosas, es cuando nosotros podemos aplicar en nuestros trabajos un semitono, ¿sí? Que no tenemos el recurso para hacer un tiraje grande de colores, entonces utilizamos un semitono. Podemos nosotros manipular nuestras imágenes y hacer un semitono, que también ustedes lo pueden encontrar en el programa de Photoshop como Halftone Pictures. Entonces se basa en una ilusión óptica. El ojo humano percibe una agrupación de puntos y espacios como si hubiera un solo tono continuo, ¿no? Es cuando nosotros aplicamos esta parte. Así se vería, por ejemplo, un tramado. Ok, tengo mi fotografía original a color y, por ejemplo, le aplico la convierto en escala de grises. ¿Por qué? Porque no la puedo imprimir a color porque no tengo el recurso. Un tramado me permite hacer esta opción, abrir el punto, aplicarle un color. Para eso necesito abrir el punto para que el color no se sature en mi imagen. ¿Por qué? Porque ya perdí los colores del CMYK, ¿no? Y los puntos ustedes, pues no sé si en puntillismo, cuando trabajaron ilustración, los pudieron ahí trabajar. Y el punto se puede modular en amplitud o en frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de amplitud, es que si yo quiero más sombras en una determinada zona, voy a aplicar un punto de mayor a menor. Y también puedo crear sombras en los rostros con puntos, y lo único que hago para poner más sombra es poner más puntos, ¿sí? Pero puedo utilizar estas dos opciones, tramado de amplitud o tramado de frecuencia. Y pues un degradado me va a permitir dar densidad, ¿no? Las fotografías, cuando nosotros trabajamos degradados, o las fotografías que trabajamos en escala de grises, nos permite pues dar una densidad. A mayor densidad, pues es donde tengo los puntos. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo de puntos.
También puedo trabajar una fotografía a color, obviamente poniéndole puntos, y ahí se ve la diferencia cuando aplicamos puntos de grande a mayor o cuando hablamos de puntos de la misma, del mismo tamaño. Adelante. Ok. Bueno, ya para terminar, bueno, para ustedes cuando hagan un trabajo, ¿qué efectos me permiten lograr un punto, ¿no? ¿Qué efectos se logran para un punto? Entonces, aquí podemos utilizar o una combinación de semillika, ¿sí? O podemos utilizar también un monotono y un dotono. Básicamente, para poder hacer puntos, para poder aplicar el tramado, aplicamos lo que es un monotono y un dotono, ¿verdad? Obviamente, dependiendo del trabajo que hagamos, pues nosotros podemos aplicar este tipo de combinaciones, ¿no? Entonces, el mediotono va a ser un concepto más, que es como una herramienta más que ustedes van a tener para las cuestiones de preprensa, ¿no? Básicamente, pues ya recapitulando, nosotros como diseñadores estamos en la parte de preprensa, donde creamos todo el diseño, le damos salida y finalmente pues tenemos el acabado final, un resultado final, ¿sí? Entonces por mi parte es todo, soy la maestra Carla Sáenz Gutiérrez y cualquier duda o comentario pues aquí estamos para apoyarlos en la materia de preprensa digital, ¿sí? Muchas gracias.